Miguel de la Madrid sabía cuántos habían muerto. Lo sabía desde el día 2 y salió a mentir de todas formas. Sus propios archivos tenían los números reales, documentos firmados por su propio gobierno, sellados, guardados y nunca mostrados al país. Esos documentos existen todavía. Registros de la Policía del Distrito Federal, 21 de septiembre de 1985. Informes de la Comisión Pluripartidista del Congreso. Testimonios de sobrevivientes que 40 años después aún despiertan a las 7:19 de la mañana cada 19 de septiembre. Porque quien controla las cifras de ayer, controla las de hoy. Si no sabes qué ocultaron en 1985, tampoco sabes qué te están ocultando ahora cuando hay una tragedia y el gobierno sale a dar números en televisión. Durante 40 años nos vendieron el milagro mexicano. La solidaridad, los voluntarios, el pueblo que salió a rescatar con las manos. Todo eso es verdad. Pero ese milagro ocultaba miles de cuerpos que alguien decidió no contar. Y detrás de esa decisión hay nombres, hay fechas, hay documentos que llevan 4 décadas esperando que alguien los abra. Hoy los abrimos. Pero esa mentira no nació en la televisión. Nació en el suelo blando de un lago seco y en los sobres que los inspectores se metían al bolsillo cada vez que firmaban algo que no debían firmar. El 18 de septiembre de 1985, Ciudad de México era la ciudad más grande del mundo. 20 millones de personas. Nadie cerró los ojos esa noche pensando que era la última vez que dormía en su casa. México construía rápido. Mordida más rápida. Inspectores firmaban, se iban, y nadie tocó un reglamento. Lo que esa ciudad no sabía es que estaba construida sobre el lecho del lago de Texcoco. Suelo blando como gelatina. Un suelo que en caso de sismo no amortigua las ondas. Las amplifica. ¿Qué hacías tú a las 7:19 de la mañana? Piénsalo un momento. Porque Óscar Ugalde estaba vistiéndose para ir al trabajo. 4º piso, Colonia Tlatelolco. 6 años viviendo ahí. Conocía a sus vecinos. Nunca pensó que el edificio fuera un problema. Los ingenieros del gobierno tenían los mapas de riesgo desde los años 50. Sabían qué zonas eran las más peligrosas. Archivaron esos reportes y no cambiaron nada. Hoy construyes tu casa en el mismo suelo blando, 7:19 de la mañana. El suelo se movió 2 minutos. Óscar bajó la puerta. Silencio. 3 días. Atrapado. Eso pasó en 1985. El mismo suelo sigue ahí. Las mismas zonas de riesgo siguen en los mismos mapas que nadie usa. Si ignoras esas grietas hoy, vives encima de ellas. Esa ciudad que parecía perfecta tenía grietas que ya conocían. Las conocían los ingenieros, las conocían los funcionarios, y había alguien más que las conocía. Alguien que tenía en su escritorio los reportes exactos de cada edificio que podía caer. Ese alguien no dijo nada. Esas grietas que conocían los inspectores no eran nuevas, eran negocio. Llevaban décadas siéndolo. El sistema funcionaba así. Un constructor quería levantar un edificio. Llegaba al departamento del Distrito Federal. Presentaba los planos. El inspector revisaba. Y ahí empezaba la negociación. Si los cimientos no alcanzaban la profundidad requerida, había 2 opciones: rehacer el trabajo o pagar para que el inspector no viera el problema. La segunda siempre salía más barata. El Hospital General Juárez, Tlatelolco, Ciudad de México. Construido en los años 60 sobre suelo de relleno, en una de las zonas de mayor riesgo sísmico del Distrito Federal.
Los ingenieros que revisaron sus cimientos antes del sismo encontraron irregularidades. El reporte quedó archivado. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, el Hospital Juárez colapsó con más de 200 personas adentro. Médicos, enfermeras, pacientes que no podían moverse solos. Nadie de los que estaban adentro sabía que el edificio tenía esos cimientos. A 3 kilómetros de ahí, en la calle de San Antonio Abad, había un taller de costura. Las mujeres llegaban a las 7 de la mañana. Turno completo. Cosían para marcas que vendían ropa en tiendas del centro. Ese edificio también tenía sus papeles en regla, sus sellos, sus firmas y sus cimientos irregulares que nadie quiso ver. Cuando el edificio cayó, las costureras quedaron atrapadas entre los pisos. El gobierno no llegó. Llegaron los vecinos. Llegaron estudiantes con picos y palas que no sabían nada de rescate, pero que empezaron a cavar de todas formas. 3 días después, seguían sacando mujeres con vida. El gobierno apareció cuando ya no había nada que hacer. ¿Confías en tu edificio? ¿Sabes quién firmó los permisos de construcción? ¿Sabes si alguien revisó de verdad los cimientos antes de que tú te mudaras ahí? La mayoría no lo sabe. En 1985 tampoco lo sabían. Hoy pagan lo mismo por tu permiso de construcción. El inspector llega, firma, se va. El sobre cambió de tamaño. El sistema es el mismo. Y el suelo blando sigue exactamente donde estaba en 1985. Después del terremoto, el gobierno prometió investigar cada edificio colapsado. Prometió revisar los expedientes. Prometió que los responsables iban a responder. No hubo un solo inspector procesado. Ningún constructor enfrentó cargos por los edificios que mató su negligencia. Los expedientes con las irregularidades simplemente dejaron de aparecer. La Comisión Pluripartidista del Congreso intentó investigar. Pidió acceso a los expedientes del DDF. Algunos llegaron incompletos. Otros nunca llegaron. Lo que sí llegó fue la instrucción de no hacer demasiado ruido. Tenían que mantener la imagen perfecta. Pero los sobrevivientes vieron algo peor que edificios caídos. Vieron lo que pasó después. Cuando el polvo se asentó y el gobierno por fin apareció, no llegó a rescatar. Llegó a controlar lo que se podía decir y lo que no. Esos sobrevivientes que cavaron con las manos vieron algo que los expedientes no muestran. Vieron cuánto tiempo tardó el Estado en aparecer. Y lo que hizo cuando por fin llegó. Las costureras de San Antonio Abad llevaban horas atrapadas cuando los primeros vecinos empezaron a cavar. Oscuridad total, polvo, el peso de 3 pisos encima. Una de ellas describió después lo que sintió. Veía tierra, casas caídas, gente desesperada gritando nombres que nadie contestaba. El gobierno no estaba ahí. Doña Leonor llevaba 2 días atrapada cuando la sacaron. 2 días sin agua, sin luz, sin saber si alguien vendría. Dijo después, no se acuerda uno de nada, ni de Dios, solo el miedo. Ese miedo no se fue cuando la sacaron. 40 años después, doña Leonor sigue despertando a las 7:19 de la mañana cada 19 de septiembre. El cuerpo recuerda. Y el gobierno de Miguel de la Madrid nunca reconoció lo que esos cuerpos cargaban. Óscar Ugalde pasó 3 días bajo los escombros de su edificio en Tlatelolco. Oscuridad total, dolor en el brazo, el ruido de las réplicas. El 20 de septiembre, a las 7:38 de la tarde, hubo una réplica de magnitud 7,5. Óscar sintió que el edificio volvía a moverse sobre él.
Dijo que en ese momento dejó de contar los días y empezó a contar las horas. Los rescatistas que lo encontraron no eran del gobierno. Eran estudiantes de la UNAM que habían salido de sus casas con lo que tenían y llegado a Tlatelolco porque alguien dijo que había gente viva bajo los escombros. Cavaron con las manos durante horas antes de encontrarlo, sin entrenamiento, sin equipo especializado, con palas, cuerdas y el instinto de no irse hasta sacar a todos. ¿Cuánto tiempo más vas a despertar a las 7:19 de la mañana? Esa pregunta se la hicieron a decenas de sobrevivientes en los años que siguieron. La mayoría respondió lo mismo, que no era una decisión, que el cuerpo simplemente se despertaba solo, que el 19 de septiembre de cada año, antes de que sonara cualquier alarma, ya estaban con los ojos abiertos. El cuerpo recuerda. Y el gobierno de Miguel de la Madrid nunca reconoció lo que esos cuerpos cargaban. El 19 de septiembre de 2017, Ciudad de México volvió a temblar. Los primeros en llegar a los edificios derrumbados no fueron los bomberos, fueron los vecinos, con las manos, con cubetas, con lo que tenían. 32 años después del 85, el patrón era exactamente el mismo. La gente cavaba, el gobierno llegaba después. Las brigadas civiles del 85 nacieron de la rabia, de ver que nadie llegaba y decidir que alguien tenía que ir. El periodista Carlos Monsiváis documentó cómo en 48 horas se formaron más de 300 brigadas autónomas en distintas colonias. Vecinos coordinándose sin ninguna instrucción oficial. Eso no había pasado antes en México. Esa lección costó miles de vidas. Mientras los vecinos rescataban, el gobierno estaba ocupado en otra cosa. Había que decidir qué imágenes salían en televisión, qué periodistas podían entrar a las zonas más afectadas, cuántos muertos existían oficialmente. Pero el gobierno no llegó a rescatar, llegó a contar los cuerpos. Y cuando terminó de contarlos, guardó la mitad de la cuenta. Lo que pasó después explica los números ocultos. Mientras la gente cavaba con las manos, el presidente de México estaba en Los Pinos, informado, despierto, con los reportes encima de la mesa, y eligió no salir. A las 7:19 de la mañana, los primeros reportes llegaron a la presidencia en minutos. Los asesores de Miguel de la Madrid sabían la magnitud antes de que la mayoría de la ciudad entendiera lo que había pasado. Sabían que había edificios completos en el suelo, sabían que había gente atrapada y sabían que había ayuda exterior esperando una llamada. Francia ofreció equipos de rescate en las primeras horas. Estados Unidos también. Suiza, España, varios países más. De la Madrid los rechazó a todos. La razón oficial fue que México podía manejar la situación solo. La razón real estaba en lo que esos equipos extranjeros podrían ver si entraban. El Departamento del Distrito Federal tenía su propio edificio dañado. La Procuraduría General de Justicia del DF colapsó parcialmente. En los sótanos de ese edificio, los rescatistas encontraron algo que los reportes oficiales nunca explicaron del todo. Celdas, cuerpos, señales de que algunas personas llevaban ahí más tiempo del que explicaba el sismo. Esos hallazgos desaparecieron de los informes oficiales en menos de 48 horas. Miguel de la Madrid apareció en televisión por primera vez 36 horas después del sismo. Traje oscuro, expresión controlada, palabras medidas. Dijo que el gobierno tenía la situación bajo control.
En ese momento había brigadas civiles que llevaban día y medio cavando sin parar, porque el gobierno no había llegado a sus colonias. Televisa recibió instrucciones precisas: no mostrar las zonas más devastadas en su totalidad, no transmitir imágenes de cadáveres en la calle, enfocarse en los rescates exitosos y en el mensaje de que México se estaba levantando. El cortometraje documental Arqué, que registraba la destrucción real sin filtros, fue retirado de circulación. Durante semanas, la versión televisiva del terremoto y la versión de la calle fueron dos ciudades distintas. ¿Cuántas veces has visto una tragedia en televisión y pensaste que ya sabías todo lo que había pasado? La televisión del 85 mostraba voluntarios sonrientes sacando sobrevivientes. Las calles del 85 tenían olor a muerto que duró semanas. Esas dos cosas pasaron al mismo tiempo. Solo una salió en la pantalla. El 19 de septiembre de 2017, el gobierno tardó horas en activar la alerta sísmica en algunas colonias. Las cámaras mostraron los rescates más fotogénicos. Las zonas más pobres esperaron más tiempo y salieron menos en televisión. El patrón del 85 no desapareció. Se modernizó. Mientras de la Madrid controlaba la imagen, sus propios funcionarios estaban contando. La policía del Distrito Federal tenía equipos en cada colonia afectada reportando números. Números que Madrid no quería que el país conociera. Esos números que la policía del DDF estaba contando cambiaron todo lo que vino después. Esos números que Madrid no quería que conocieras existen, registrados, firmados, 21 de septiembre de 1985. El registro civil reportó 3.692 muertos. Esa fue la cifra oficial, la que salió en Televisa, la que Madrid le dio al país. 2 días después, los registros internos de la policía del Distrito Federal decían otra cosa: 6.299 muertos. La diferencia entre esos dos números es de 2.607 personas, 2.607 familias que según el gobierno no existían. La Comisión Pluripartidista del Congreso hizo su propio recuento: 9.158 muertos. La CEPAL estimó hasta 26.000 víctimas, considerando los damnificados sin registrar. El Servicio Sismológico Nacional habló de hasta 40.000. 4 instituciones, 4 números, todos más altos que la cifra oficial. 21 de septiembre de 1985, 2 días después del sismo. Un memorando interno del EDDF registraba las discrepancias entre los conteos de distintas dependencias. Ese memorando no fue publicado. No salió en ningún noticiero. Llegó a manos de investigadores décadas después, cuando alguien decidió buscar en los archivos lo que el gobierno había decidido no mostrar. En ese documento estaban los números reales que los funcionarios del DDF manejaban internamente, mientras Madrid le decía al país que todo estaba bajo control. En el Panteón de San Lorenzo Tezonco, durante semanas después del sismo, llegaron camiones. De noche, cargados, vecinos de la zona reportaron el olor. Reportaron los camiones. Reportaron que al día siguiente había tierra removida donde antes no había nada. Esos testimonios llegaron a la prensa. La prensa los publicó. El gobierno dijo que no había nada ahí. Investigaciones independientes posteriores encontraron registros de al menos 1.300 cuerpos sin identificar enterrados en fosas durante ese periodo. Sin nombre, sin familia notificada, sin existencia oficial. Mantener la cifra baja servía para 3 cosas concretas:
reducir la presión internacional para aceptar la ayuda exterior que el gobierno ya había rechazado, minimizar la responsabilidad del Estado en los edificios colapsados por corrupción y controlar el nivel de indignación popular en un país donde el PRI llevaba décadas sin perder una elección. Una cifra de 3.692 muertos era una tragedia manejable. Una cifra de 40.000 era el fin de un régimen. ¿Qué haces cuando tu gobierno te miente los muertos? Las personas que estaban vivas el 18 de septiembre y al día siguiente ya no estaban. ¿Qué haces cuando alguien decide cuántas de esas personas existieron oficialmente? En 1985, la mayoría no supo que le estaban mintiendo hasta mucho después. Cuando lo supo, ya no había nadie a quien pedirle cuentas. Cada vez que hay un desastre en México, los números oficiales llegan rápido. Demasiado rápido para ser precisos. Y los conteos independientes que llegan después son siempre más altos. Guerrero, Oaxaca, el 2017. La cifra oficial sale en las primeras horas. Los números reales tardan años en aparecer. Y para entonces la conversación ya pasó a otra cosa. Los sobrevivientes del 85 llevan 4 décadas sabiendo que los números no cuadraban. Lo sabían porque conocían a gente que desapareció y nunca apareció en ninguna lista oficial. Lo sabían porque vieron camiones de noche en el Panteón de San Lorenzo. Lo sabían porque el olor a muerto duró semanas en colonias donde el gobierno decía que todo estaba controlado. Ese conocimiento no les sirvió de nada en 1985. El país que les hubiera escuchado estaba ocupado viendo otra versión de los hechos en Televisa. Ese patrón no murió en el 85. Aprendió. Se volvió más rápido, más difícil de rastrear. Y opera hoy con las mismas herramientas que operaba entonces. Solo que ahora las pantallas son más grandes. Ese patrón que Madrid perfeccionó en el 85 no desapareció. Aprendió. Y 32 años después volvió a operar en las mismas calles. El 19 de septiembre de 2017, Ciudad de México tembló de nuevo. Magnitud 7,1. 369 muertos, según las cifras oficiales. Las organizaciones independientes que trabajaron en las zonas afectadas hablaron de números más altos desde el primer día. Nadie les preguntó cómo contaron. Artículo 19. Organización Defensora de la Libertad de Prensa, documentó durante el 2017 lo que llamó una política de ocultamiento idéntica a la del 85. Periodistas bloqueados en zonas de derrumbe. Información oficial contradictoria en las primeras 48 horas. Brigadas civiles a las que elementos de la Marina pidió retirarse de ciertos edificios antes de que terminaran los rescates. Algunos de esos edificios pertenecían a funcionarios. Los voluntarios del 2017 tenían algo que los del 85 no tenían. Teléfonos con cámara. Grabaron lo que vieron. Subieron videos de brigadas detenidas, de edificios acordonados sin rescatistas adentro, de funcionarios dando declaraciones a metros de escombros donde todavía había gente. Esos videos existieron 48 horas en redes sociales. Después, el algoritmo los enterró y la conversación pasó a otra cosa. El mecanismo cambió. El resultado fue el mismo. ¿Qué cifras crees tú cuando pasa algo hoy? Cuando suena una alarma, cuando cae un edificio, cuando un funcionario sale a dar números en televisión. ¿En qué momento decides que esa cifra es verdad? En 1985, la gente creyó 3.692.
Los documentos decían 6.299 y los camiones de noche en San Lorenzo decían algo más. Mismo suelo, mismos sobres, mismas pantallas. Lo que cambió es la velocidad. Hoy la versión oficial llega antes de que los escombros dejen de moverse. Y cuando llega rápido y con cifras concretas, parece verdad. Esa es la actualización del sistema. Los sobrevivientes del 85 que siguen vivos hoy escuchan la cifra oficial de cada nuevo desastre y saben por experiencia propia que esa cifra es el piso, nunca el techo. Doña Leonor lo dijo hace unos años en una entrevista. Cuando hay un temblor y sale el gobierno a decir cuántos murieron, yo multiplico por 3 y rezo para estar equivocada. El 19 de septiembre existe en el calendario mexicano como fecha de conmemoración, pero lo que se conmemora oficialmente es la solidaridad, los voluntarios, el milagro, el pueblo unido. Los números reales siguen sin tener fecha propia. El 19 de septiembre no es una fecha sobre 1985. Es una fecha sobre lo que un gobierno decide que su gente merece saber y sobre lo que esa gente decide exigir. Doña Leonor sigue despertando a las 7:19 de la mañana cada año. Óscar Ugalde sigue contando. Las costureras de San Antonio Abad que sobrevivieron llevan 4 décadas cargando lo que el gobierno nunca reconoció oficialmente. Ellas saben cuántos eran. Los documentos del DDF saben cuántos eran. Y ahora tú también lo sabes. Hay más historias que el gobierno nunca contó. Más documentos, más archivos, más fechas con nombres que no aparecen en ninguna lista oficial. Este canal existe para abrirlos. La próxima vez que suenen las sirenas y un funcionario salga a dar cifras en televisión, ¿qué decides creer?